picar a nada, Mirna? Ya, Póngale listo. ok. Ajá, sí, ya está. Ok. Bueno, esta ocasión nos toca a Samuel. A ver, perdón, está fallando un poquito mi internet. Samuel, en información general tenemos que nació en Rama, en la región de Benjamín. Su nombre significa oído por Dios o pedido a Dios. Vivió con el sacerdote Elí después de ser destetado por eh, su mamá Ana, que dijo a Dios, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Era hijo de Elcana y Ana. Elcana era un levita y su esposa, que lo concibieron después de una ferviente oración. En generales, fue llamado por Dios a la edad de 12 años, mientras servía en el templo bajo la supervisión del sumo sacerdote Elí. Ahorita vamos a ver los generales y otras fotos. Murió a una edad avanzada después de un largo ministerio y fue enterrado en Ramá. En su muerte hubo un gran lamento del pueblo. Realmente fue una situación muy triste que lamentó el pueblo. Recuerden que fue juez, profeta y sacerdote en Israel durante un periodo de transición después de la muerte de los jueces y antes del establecimiento de la monarquía. Es uno de los libros más importantes de la Biblia. A ver, ahí está, sí. Vamos a dividir ahora lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en dos láminas. ¿Por qué en dos láminas? Porque como dice bien Mirna, tiene muchas características muy importantes que yo les pido de favor que tomen apuntes de las situaciones que debemos de copiar de este hombre y también de las amenazas y de las oportunidades que tuvo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son un ejemplo para nosotros. En la lámina 2, Mirna va a explicar con más detalle la segunda parte de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero aquí vamos a poner las generales. Fue profeta y sacerdote oficial y siervo leal de Yahvé. Fue un líder. Fue un gran hombre de fe. Nació como respuesta de las oraciones de su madre Ana. Fue un líder militar, vidente y hacedor de reyes. Lo leo muy rápido, pero aquí hay palabras muy claves. El liderazgo que Samuel mostró, la fe que él tuvo, ser respuesta de la oración de su madre y además haber sido hacedor de reyes es algo que Dios le permitió hacer desde que estaba pronosticado en el vientre de su madre a nacer, porque iba a hacer grandes cosas para todos en su pueblo. Sus debilidades, sufrió la misma debilidad que Elí. Sus hijos fueron malos y el pueblo no quiso que asumiera el liderazgo. Qué curioso, ¿no? Siendo un gran líder, sus hijos no eran como él. Tenían situaciones muy particulares y él era una gran persona, un gran hombre de fe y sus hijos pues no eran como él. Oportunidades. En el santuario de Silo en Rama, Ana, su madre, que era estéril, perdón, prometió dedicarlo a Dios para su servicio si le daba un hijo. En primera de Samuel 1:3 y 9:11, Dios contestó su oración y nació. También pueden ver primer capítulo 19:20. Cuando fue destetado, Ana lo llevó a Elí, al sumo sacerdote. Fue evidente que Dios hablaba con más intimidad con Samuel que con Elí. Eso es algo que ha de haber sido maravilloso también para él. Amenazas. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran malvados, pero Samuel sirvió al Señor. A través de Samuel, Dios le advirtió a Elí del desastre que le llegaría a su familia. Los filisteos derrotaron a Israel, mataron a los hijos de Elí y se llevaron el arca del pacto. Sigue el cis. Aquí está un poquito más completas las fortalezas. Como número uno tenemos la fe y la confianza en Dios. Samuel creció en un ambiente de fe y confianza en Dios, lo que lo llevó a ser un líder espiritual fuerte. Dos,
tuvo integridad y honestidad. Samuel era conocido por su integridad y honestidad, lo que lo hizo merecedor de la confianza del pueblo. También tuvo liderazgo y autoridad. Samuel tenía un liderazgo natural y autoridad espiritual, lo que lo llevó a ser un juez y profeta en Israel. Obediencia y sumisión. Samuel era obediente a Dios y sumiso a su voluntad, lo que lo llevó a ser un instrumento de Dios para guiar a Israel. En debilidades, falta de experiencia. Samuel era joven cuando comenzó a liderar a Israel, lo que podría haber llevado a una falta de experiencia y sabiduría. En debilidades también tenemos la influencia de los padres. La influencia de sus padres, Elcana y Ana, podría haber llevado a Samuel a tomar decisiones basadas en la emoción en lugar de la fe y la obediencia a Dios. Poca visión a largo plazo. Samuel podría haber tenido una visión limitada a largo plazo, lo que lo llevó a tomar decisiones que no siempre fueron las mejores para Israel. En oportunidades tenemos la restauración de la adoración. Samuel tuvo la oportunidad de restaurar la adoración y el culto a Dios en Israel, lo que podría haber llevado a un avivamiento espiritual. Liderazgo y guía. Samuel tuvo la oportunidad de liderar y guiar a Israel hacia una relación más profunda con Dios, lo que podría haber llevado a una era de paz y prosperidad. Profecía y revelación. Samuel tuvo la oportunidad de recibir profecías y revelaciones de Dios, lo que podría haber llevado a una mayor comprensión de la voluntad de Dios para Israel. Y aquí pues nada más hacer el pequeño punto de que recuerden que en el libro menciona que cuando Samuel estaba con Elí, el sacerdote, en el templo, creo que fue a la edad de 12 años, ¿verdad, Tony? Fue cuando le llamó, creo que no 2 ni 3, creo que fueron 4 veces las que le llamó Dios y él pensó que había sido el sacerdote el que le había llamado. En amenazas tenemos la rebelión del pueblo. El pueblo de Israel estaba en rebelión contra Dios y sus líderes, lo que podría haber llevado a una oposición a Samuel y su liderazgo. Influencia de los filisteos. Los filisteos eran una amenaza constante para Israel y Samuel podría haber enfrentado presión para comprometer su fe y liderazgo. Corrupción e idolatría. La corrupción y la idolatría eran comunes en Israel, lo que podría haber llevado a una erosión de la fe y la moral en el pueblo. Más adelante también vamos a ver otras fotos de algunas imágenes y con todo lo que tuvo que luchar Samuel. Listo. Logros. Restauró la adoración y el culto a Dios en Israel. Derrotó a los filisteos y recuperó el arca de la alianza. Estableció un sistema de gobierno en Israel con jueces y líderes locales. Ungió a Saúl y David como reyes de Israel. Hay que recordar que Saúl fue un rey valiente y exitoso al principio, pero desobedeció las órdenes de Dios y perdió su favor. Aquí hay que hacer una relación entre la diferencia entre Saúl y Samuel, como Saúl desobedece y Samuel obedece. Y es totalmente la antítesis uno de otro. En el caso de David, Dios eligió a David, un humilde pastor de ovejas, como el nuevo rey. Fue un gran rey y escribió muchos salmos de la Biblia. Mató a Goliat el gigante filisteo. Su hijo Salomón se convirtió en el tercero y último rey de la dinastía de David. Aquí, Tony, no sé si quieras tú mencionar algo de esta planilla. Sí, quiero nada más hacer énfasis en algunas cosas anteriores. Cuando dice que no se le cortó el cabello, acuérdense que él era un nazareo, no nazareno. Nazareno es de que nació en Nazaret. Nazareo es una persona que está consagrada al Señor y su cabello largo va a ser una especie como de velo. ¿Sí? Cuando un nazareo cumple su voto,
alguna promesa que haya hecho, y corta su cabello y lo llevaba al templo. Se lo entregaba prácticamente al sacerdote y lo quemaban en el altar de los holocaustos. En ese tiempo en donde estaba haciendo un cumplimiento de voto, tampoco podía él, sí, como Sansón, tampoco podía él tomar alcohol. Acuérdense que el vino que ellos toman está diluido en agua, ¿sí? Entonces, sí, tomaban vino, era sumamente común, pero era un vino rebajado siempre en agua, ¿sí? Por eso cuando están en las bodas de Canaán, que es un, un vino excelente, o sea, realmente muy, completamente no tiene Inocuo. agua en particular, Y gustó muchísimo el vino el agua que transformó Cristo en vino. Después tiene, mencionaron que fue destetado y sirve en el tabernáculo. Vamos a recordarnos que es una cultura en donde no sé al día de hoy. Lo que sí sé es que podían llegar a destetarlo a los 3 años a los niños o más grandes, ¿sí? Entonces, cuando fue destetado, Ana lo lleva vestido prácticamente ya con túnica como de sacerdote y entrega al niñito, pero tiene que ser un niñito que está consciente de que su mamá lo va a dejar. Y creo que un niñito de 3 años todavía tiene sus pormenores, tiene mamitis, y no creo que un sacerdote lo hubiera aceptado y quedarse él con la responsabilidad de criarlo. Dice la palabra de Dios que el niño servía, ¿sí? Entonces puede haber sido que sea un poquito más grandecito. Eh, Me gustó cuando dicen que la fe y la confianza en Dios a nivel familiar la verdad es que es la base del éxito. Yo entiendo que cuando nuestros hijos están creciendo, y lo hicimos nosotros, también, nosotros también lo hicimos. Están creciendo y están tomando ya cambios de actitud, están haciendo cambios de modos de vida, decisiones no nos gustan. ¿Por qué? Porque sabemos que se van a meter en un problema o nos van a meter en un problema. Eso es lo que nos asusta normalmente como papás cuando ya son más grandes. Y lo que yo puedo recomendarles por la experiencia que he tenido a nivel familiar es que evidentemente, aunque tú quieras evitar que se lastimen, no vas a lograrlo al 100%. No va a llegar un momento en que lo vas a lograr porque el Señor necesita trabajar con cada uno de nuestros hijos porque son sus hijos, no son sus nietecitos. Nosotros los que somos abuelos sabemos que agarramos a los bebés y nuestros nietos y los protegemos de una manera diferente, pero somos o fuimos más exigentes con nuestros hijos y es lo que Dios va a hacer. Va a llegar un punto en donde, de acuerdo el tipo del corazón que tenga esa oveja, rebelde o no rebelde, si es de los más aguerridos, más rebeldes, más complicado, le va a romper las patas. Ajá. ¿Se acuerdan la imagen que hay del que ponen como Cristo y trae a una ovejita en la parte de acá? Le está cargando. El Señor lleva a esa oveja a la que le rompió las patas por rebelde, porque normalmente la oveja es un animal torpe e inclusive ciego, casi ciego, se va y se va y se va, o sea, insiste en regresar a ese comportamiento. Es un comportamiento que el Señor controla. Hoy, en estas fechas, decimos que es un comportamiento adictivo que hace paz, paz, pero te voy a llevar aquí. El Señor nos lleva prácticamente como a las ovejas aquí. No nos gusta, nos duele, pero mejor si damos el paso de fe, va a ser más rápido y menos doloroso. Eh, Ahora, se nos olvidó poner, chicas, que él inicia el primer seminario de profetas. ¿Se acuerdan que hay escenas en donde
va Samuel o van varios profetas de ese tiempo, hoy son los seminaristas, ajá, y están en el momento que está enojadísimo Saúl y quiere matar a David, y David se refugia prácticamente con Samuel, y ¿qué empiezan a hacer? Ya ahí viene Saúl y lo quiere matar. ¿Qué empezaron a hacer? A adorar, a cantar, a adorar a Dios, y evidentemente estuvieron orando, ¿sí? Y llega Saúl completamente desarmado, ¿sí? Por tanta oración y adoración al Señor, y llega un punto en donde queda en el suelo hasta desnudo, pero sigue él predicando al Señor. En la Biblia vamos a leer profetizando, pero lo que está haciendo es predicando, lo que nosotros le llamamos predicar la palabra de Dios. Dice que fue un hombre de oración, sí, fue un líder espiritual y político, sabio y justo, y fue un profeta que recibió revelaciones de Dios. Él en particular era un súper intercesor. Sí, yo he pedido siempre mucho cuando estamos orando, tienes que orar por ti porque eres el intercesor. ¿Por qué? Porque a ti es al que van a tratar de derribar. ¿Para qué? Para que te debilites, te enojes con las personas, ya no quieras saber nada de ellas, te canses de ellos, no, pues, si no quieren entender, que no entiendan. No, eres el intercesor, necesitas poder. Y el poder está dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lo que busca el Señor es que busquemos nuestra tierra prometida, está dentro de nosotros. Tenemos que buscar el poder de Dios, disipularnos, acercarnos a hermanos en Cristo que tienen que han crecido, en su fe para cómo le hiciste, qué hiciste, cómo oras, cuándo oras, por qué oras, ajá. Este, y orar siempre en acción de gracias. Señor, gracias por lo que está pasando. No me gusta, no me gusta estar en esta situación. No quiero pasar esto, pero gracias porque estás conmigo, gracias porque a pesar de las situaciones, tú me bendices, gracias. Cuando tú haces acción de gracias, inmediatamente sales, el Señor va delante de ti y sales más rápido de la prueba, ¿sí? Dice que viaja por todo Israel anunciando la palabra del Señor, sí, él fue juez, profeta y sacerdote. Evidentemente no hay tiempo para estar en casa y no hay celulares, ¿sí? Entonces, no hay manera de que él controle también, junto con todo Israel, también a su familia. Sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre y se dedicaron a la iniquidad, ¿sí? Dieron un muy, muy mal testimonio ellos y el pueblo estaba hasta el hartazgo, primero por los hijos del sacerdote Elí, que gracias a ellos hasta sacaron hasta el arca del pacto del tabernáculo, la llevaron a la zona de los filisteos se quedan con ella, lo vimos la semana pasada, y luego la regresan, ya el arca ya no va a estar dentro del tabernáculo, está en otro lugar, y lo vamos a ver el jueves, hay una parte en la Biblia en donde repite varias veces Obed Edom. El arca estaba en casa de Obed Edom, ¿sí? Más que el nombre de una persona, es el título de la persona que queda a cargo, ¿sí? Es un guardatemplo, por llamarlo así, es la persona que se dedica a cuidar la iglesia, tiene las llaves prácticamente, él abre, cierra, es el asistente que cuida el arca, pero tiene forzosamente que ser un levita. Dice que desde muy pequeño servía al sacerdote ayudando a Elí, obvio, no, por eso no debió haber sido un niño muy, 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 muy chiquito, que dependiera mucho de mamá, que inclusive entendiera, ¿no? Que te tienes que quedar aquí, tu mamá te vino primero pidió que nacieras y después ya te está entregando para que sirvas. Un niño muy chiquito no lo podría entender. Y dice, no alcanzo yo a leer, ¿me pueden leer que dice, llamó al Llamó arrepentimiento? al, perdón, llamó al pueblo al arrepentimiento y a Ajá. la restauración de la verdadera adoración en Israel, poniendo fin a la idolatría.
Gracias, Lupita. Vamos ahora también en la Biblia, y lo vamos a ver la próxima semana. Ya vamos a entrar a lecturas mucho más fuertes. Me refiero que mucha gente inclusive se llega un poquito a decepcionar por las tragedias que va provocando el pueblo de Israel por desobediencia. Vamos a conocer al Dios Baal, lo acabamos de ver ahorita en la inauguración, es el famoso toro, ese es un dios en el que se dedicaban a la prostitución religiosa, o sea, había, cuando lleguemos también a Apocalipsis, van a ver que hay como un tipo de avenida y en esa avenida están los templos a diferentes dioses y cuando se dedican a la prostitución religiosa, forma parte este Baal y también Moloch, que es al que se le sacrifican a los niños, y Astoret o Astarte. Ella en particular es un monstruo, un monstruo. Esta diosa, que inclusive representa a nuestro país, es un monstruo. Tenemos que estar orando muchísimo por nuestra familia porque tiene influencia de adulterio, de fornicación, de todos los pecados sexuales que puede llegar a tener las personas. Y el pueblo de Israel adopta a los tres. O sea, como todo, querían parecerse a las naciones que los rodeaban, ¿sí? Em, ¿Listo? ¿Qué sigue, Mirna? La que sigue. ¿Sigo yo? Sí, sí, Tony. Ok. Desde su juventud escucha la voz de Dios y fue llamado a ser su mensajero. Sí, acuérdense que él es le llaman vidente, y en ese tiempo al que profetizaba la palabra de Dios, al que Dios no tenía, acuérdense, no tenían el Espíritu Santo permanentemente en ellos, más que el rey David. Venía en sueños, venían en visiones y lo que el Señor le transmitía a estos profetas, ellos lo tenían que predicar. La posición de un profeta es poner reyes y quitar reyes. Ellos tienen eh, el poder de hacer cualquiera de esas dos funciones. No alcanzo a leer el 2. Dice, ¿Me lo leen, Ungió, por favor? ungió a reyes, tenía la capacidad para discernir la voz divina y transmitir sus mensajes al pueblo. Así es, ajá. Y en el 3 dice, guió a la nación a ser un ejemplo de fidelidad a Dios, ¿sí? Lo lograba, pero es más difícil, es muchísimo más difícil cuando el pueblo, pues, no ha recibido a Cristo, ¿no? Porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Y el número 4, A través de su vida enseña la importancia de estar atentos a la voz de Dios y cumplir su propósito en medio de tiempos turbulentos. así es, Perdón, aquí quiero, si me permites, nada más un sí, mensaje. Dice, a sí, través de su vida enseña la importancia de estar atentos a la voz de Dios y cumplir su propósito en medio de tiempos turbulentos. Ojo, es muy fácil estar cerca de Dios cuando nos va bien, pero cuando nos va mal, no. así es. Entonces, mucho ojo. Cuando nos va mal, cuando estamos con tribulaciones, es cuando realmente tenemos que mostrar la obediencia. Cuando realmente Él nos está diciendo, a ver, no estás teniendo todo lo que me pides, sin embargo, ¿crees en mí o no crees en mí? ¿Crees en Dios o cómo era eso que decíamos? ¿Creo en Dios o le creo a Dios? Ujú. Entonces son cosas muy distintas. Ya, perdón, la que sigue. Inclusive vamos a llegar al profeta Habacuc, en donde él, la famosísima frase que dice Pablo de que aunque no haya base de confiar en el Señor y todo, es de Habacuc, ¿sí? En donde te puede llegar un punto te va a despojar, a quitar todo lo que está estorbando. Necesita, nuestra tierra prometida es lo que nosotros somos, somos nosotros mismos, ¿sí? Inclusive si ustedes se recuerdan de Abraham. Abraham ni siquiera, él se fue a Canaán, ¿sí? Y el Señor le pidió que se alejara de la familia, ¿sí?
que se fuera, tenía que aprender cosas nuevas y madurar fuera de casa, crecer fuera de casa, a tener sus fallas y errores él solo. Bueno, iba su esposa, iba su sobrino, iba muy acompañado, pero aún así iba a una tierra extraña. Lo que quería el Señor era un encuentro personal y eso, por favor, hermanas, tenemos que aprender a tener nuestro encuentro personal con Dios. La que sigue. Muy bien, vamos a ver ahorita parte de las conclusiones de Samuel. Samuel vivió al final del periodo de los jueces y marcó el inicio del reinado. Fue el último juez de Israel y fue considerado el primer profeta. Todo esto lo pueden encontrar en Primera de Samuel y en Hechos, como están aquí en los versículos que les pusimos. Fungió como sacerdote y fue un gran hombre de fe. Bajo el liderazgo de Samuel, el pueblo se arrepintió de su pecado de idolatría y ganó una batalla importante contra los filisteos. El pueblo le pidió a Samuel que les nombrara a un rey que pudiera guiarlos en batalla, y Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. La transición de la época de los jueces al reinado fue turbulenta. Como sacerdote, Samuel oró por el pueblo. Como profeta, reprobó a Saúl por su impaciencia y desobediencia. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey, Samuel ungió a David como el elegido de Dios y protegió a David de Saúl. Por medio de la oración y la perseverancia, Samuel fue un líder fiel que valoró el bienestar de su pueblo y con valentía reprendió a reyes y ancianos. Eso lo pueden encontrar también en Jeremías y en Hebreos, en los versículos ahí mencionados. Guió a Israel de la desunión tribal a la solidaridad nacional y estableció la monarquía. Se cree que escribió el registro de Samuel, el vidente, y definió el reinado ideal. Esto lo pueden encontrar en Primera de Crónicas y en Primera de Samuel. Cuando murió, todo Israel lo lloró. ¿Qué sigue? Ya hasta ahí. Pero esa frase de habla, Señor, que tu siervo escucha, es la que le está indicando el sacerdote Elí cuando está Dormido. Dios tratando de comunicarse con este Samuel. Y Samuel cree que Elí es el que lo está llamando y va 3 veces con él. Y Elí le dice claramente a Samuel que diga esto: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el mismo Elí le está diciendo que si le llega a decir algo de su familia y este Samuel no se lo dice, no sé, como que no se lo perdonaría. Entonces, quiere decir que esa es la frase con la que los profetas, a la hora de escuchar que el Señor les está hablando, tendrían que decir esa frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tenía una pregunta. ¿Sí? Veo que ponen, no recuerdo si en la Biblia dice que Samuel es vidente como tal, o sea, la palabra se utiliza así, ¿Mm? ¿Sí? como vidente. Vidente. Déjame ir a Samuel. Primera de Es que, Samuel nueve digo, nueve. para mí me acuerdo que, pues, que una de las cosas que el Señor no aceptaba era justo a los pues, A las hechiceros, brujas. a los videntes y todo eso. Entonces, Sí. no sé No, si sea pero, la palabra. a ver, déjame decirte. Ajá, Primera de Samuel 9:9, y yo creo que lo deben de marcar. En esos ajá, días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: ajá. vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas Ah, solían ser ok, llamados videntes. Pero sí márcalo, ok. porque luego cuando están dando clases, sí
Sí es muy relevante porque el Señor estaba en contra de la gente ocultista y brujos Ajá. ¿cómo se llaman estas personas? La que más adelante va a ir a consultar Los hechiceros y así es, los chamanes y Adivinos, a todo, los bueno, a los adivinos. adivinos. Ujú. a Entonces, los adivinos, exacto, exacto. pero en primera de Samuel 9:9 vamos a tener ahí una muy buena respuesta para cuando estén dando clase. Y además es Ok, cuando estaba es que chiquito, justo es fíjate que cuando, hoy, ¿Perdón, Glo? perdón, Mirna, no, si querías decir algo. Mirna. sí, perdón, que comentaba que justo cuando le habla y le dice, habla Señor que tu siervo escucha, también le dice de la muerte de los hijos, ¿no? Ujú. Sí, por De Eli. eso Eli es muy insistente y también habla fuerte con este Samuel en donde le está diciendo, no me vayas a, A a, mentir. a, o sea, me tienes que decir qué es lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces, eso está en Samuel, primera de Samuel 3. em, Samuel todavía no conocía al Señor, 3:7. Esto ya me adelanto un poco más. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo y sigue, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. El Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de él y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Voy a tomar esto también como ejemplo para la próxima clase que tengo el jueves con ustedes, porque vamos a hablar del rey David. El rey David sí era portador del Espíritu Santo. Si nosotros, dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado, ¿sí? Es un juicio para siempre. Y a David también le dijo que iba a haber espada en su familia. ¿Por qué? Porque David no, o sea, David fue el que desobedeció a Dios y la verdad es que las consecuencias familiares fueron altísimas, ¿sí? Yo sé que luego tenemos al Espíritu Santo, ya Cristo muere en nosotros y todo, y no vamos a pagar el precio de las situaciones, sí lo vamos a pagar, sí nos van a perdonar, el pecado ya está perdonado, pero vamos a pasar por las consecuencias de cómo nos hayamos comportado todos como familia, ya cuando em, vayamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta toda la decadencia, nos va a tocar ahora ver ya toda la decadencia y la necesidad de Dios de poner más profetas para hacer la advertencia al pueblo. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, sí. También en 2 de Samuel 24:11 dice, cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David. Ujú. Está mencionado ahí también como vidente. Como vidente. En Ujú. Primera de Crónicas 21:9 dice, y el Señor habló a Gad, vidente de David. También hay una en Primera de Samuel 9:9 que ya la mencionaste. Ujú. Y también una en Primera de Crónicas 25:1-5, si la quieren ver, que está bastante larga. Dice, además David y los comandantes del ejército se pararon para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, Emán y Gedetún, que profetizaban con liras, arpas y címbalos.
Un número de estos conforme a los servicios fue los hijos de Asaph, etcétera, 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 bajo la dirección del rey. Y ahí mencionan muchos de las personas que también fueron mencionadas como videntes. También en segunda de Samuel 15:27 dice, también el rey dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y vuestros 2 hijos con vosotros, tu hijo Ahimaas y Jonathan, hijo de Abiatar. Ujú. Bueno, sí es importante, qué bueno que lo aclaraste, Lupita, sabes, sí es importante porque esa palabra vidente para nosotros resuena muchísimo. Para nosotros lo vemos como algo, la verdad, bastante malo, ¿sí? Pero recuerden que es otro tiempo, es otra cultura y todos estos pequeños detalles, siempre que hay una reunión o lo que sea, siempre causan hilaridad y lo importante es saber dónde encontrarlo. Y ahorita con Google, pues también es fácil hacerlo, ¿sí? Ok, ¿cómo vamos, Mir? Voy. Vamos a poner la otra misma. Creo que ya jaló. Ujú, Listo. Aquí tenemos a Ana, la mamá de Samuel, porque no queremos dejar a las mujeres a un lado. así es. Información general de Ana. Su nombre significa gracia o favor. Vivió en Ramá. Tuvo a un hijo que es Samuel. Recuerdan que era estéril. Pues estamos hablando del mismo personaje, pero ella era la mamá. Samuel significa oído por Dios o pedido a Dios. Y tres hijos más mencionados en primera de Samuel, aunque creo que también tuvo 2 hijas de las cuales no se menciona el nombre. Era la esposa favorita de Elcana, que era levita. Estaba angustiada porque año con año no podía concebir hijos porque era estéril. Lloraba y no comía. Tenía rivalidad con Penina, la otra esposa de Elcana. Y la mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. Ahorita vamos a ver la oración. Oró por un hijo en el templo y lo ofreció al Señor para que sirviera en el templo. Dentro de las fortalezas de Ana, vemos fe y perseverancia. Ana demostró una fe inquebrantable y perseverancia en su oración por un hijo. Dedicación y compromiso. Ana cumplió su voto y dedicó a Samuel al servicio de Dios, demostrando su compromiso con la fe. Amor y devoción. Ana mostró un amor y devoción profundos por su hijo y por Dios. Paciencia y esperanza. Ana esperó muchos años por un hijo y demostró paciencia y no, ¿se me corta bien? Y a mí también. Bueno, en debilidades era fue impaciente o impaciencia. Ana pudo haber sentido impaciencia y frustración por la falta de respuesta inmediata en sus oraciones. Otra debilidad de Ana es que tuvo duda y temor. Ana pudo haber dudado y temido que Dios no cumpliera su promesa. Falta de control. Ana no tenía control sobre su situación de esterilidad, lo que pudo haber sido una debilidad para ella. Aquí es muy importante que entendamos también como mujeres que nosotras también tenemos dudas y temores y que también somos muy impacientes y que siempre estamos esperando que las cosas funcionen en nuestros tiempos. Así. Y desafortunadamente lo que hemos aprendido en todos estos años de estudio es que no es en nuestro tiempo. No es en nuestro tiempo y siempre somos impacientes. Y una de las cosas que nos permite estar un poco más cercanas a Dios es tener la confianza. No me gusta decir la paciencia, pero sí Dios te da una templanza y una paciencia para esperar las cosas que Él te va a dar. Entonces Ana tenía esas situaciones, pero a final de cuentas, pues fue premiada con lo que ella le había pedido a Dios. Oportunidades. Dedicar a Samuel al servicio de Dios. Ana tuvo la oportunidad de dedicar a su hijo al servicio de Dios, lo que llevó a Samuel a convertirse en un líder importante en Israel. Influenciar en la vida de Samuel. Ana tuvo la oportunidad de influenciar en la vida de Samuel y moldear su fe y carácter. Ser un ejemplo de fe. Ana tuvo la oportunidad de ser un ejemplo de fe y perseverancia para otros, demostrando que Dios escucha y responde. Lo que les acabo de La mencionar, oración. la oración.
Lo que les quiero mencionar aquí es que es parte de lo mismo. Esto es como un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres somos impacientes, tenemos duda, tenemos temores, batallamos por tener un hijo y a final de cuentas ella amaba tanto a su hijo que se lo ofrece a Dios, que es quien se lo dio, le sirve a Dios, pero también ella ayuda a Samuel como ayuda idónea. Entonces, no sé si les cuadra o no les cuadra o si les cheque el audio con el video o no, pero cuando leímos nosotros esto dijimos, híjole, pues si esta mujer lo hizo, a nosotros también en muchos puntos estamos en la misma Sí. situación y tenemos que obedecer, no dudar, no temer y no ser impacientes y sobre todo obedientes. Se dice fácil, no lo es, pero Ujú. Dios responde. Amenazas. Ya hablamos de la esterilidad. La esterilidad de Ana fue una amenaza para su deseo de tener un hijo y cumplir su voto. Desánimo y duda. La falta de respuesta inmediata a sus oraciones pudo haber llevado a Ana al desánimo y a la duda. Presión social. La presión social y la crítica de otros pudo haber sido, perdón, una amenaza para Ana, especialmente en su situación de esterilidad. La que sigue. Vas, Mir. Ana oró por un hijo en el templo, prometiendo dedicarlo a Dios si le concedía la gracia de tener un hijo. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, Samuel. Ana cumplió su voto y dedicó a Samuel al servicio de Dios, llevándolo al templo para servir bajo la supervisión del sumo sacerdote Elí. Ana visitaba a Samuel cada año en el templo, llevándole un manto nuevo y ofreciendo sacrificios. La importancia de Ana. Ana es un ejemplo de fe y perseverancia en la oración. Su voto y dedicación de Samuel a Dios demostraron su compromiso con la fe y su deseo de servir a Dios. Ana jugó un papel importante en la formación espiritual de Samuel, quien se convirtió en un líder importante en Israel. A mí lo que me deja esta planilla es que qué difícil, después de haber rogado tanto por un hijo, tener que entregarlo porque hiciste una promesa. Y yo me pregunto si cualquiera de nosotras lo pudo haber hecho de esa manera y entregarlo y verlo cada año. Debió haber sido una situación muy compleja para Ana. Ujú. Ella, Perdón, es que el, estoy batallando con el internet. sí, ella no se habla mucho en particular de su vida, ¿no? Dónde nació, murió, etcétera, ¿no? No. Si quieres explicar esta, Tony. Penina es la otra esposa de Elcana. Tuvo varios hijos e hijas con Elcana. em, y provocaba a celos a Ana, recordando que en esta cultura también es muy importante los hijos, porque herencia de Dios son los hijos, y mientras más hijos tienen, quiere decir que son muchísimo más bendecidas. Y entonces entre Ana y Penina era mucho lo duro fue ella, que hasta su propio esposo le decía, ¿no? Que si no era suficiente él, pues la verdad, como mujeres no creo que sea más que suficiente nuestro esposo. Realmente siempre estamos esperando el descendiente, ¿no? Y parece que ella entró también exactamente un tipo como de depresión, ¿no? No alcanzo a leer mi esposa, ardena Favorita anciana. del Cana, Ujú. lloraba y no comía. Y sobre todo porque se burlaban de ella, ¿no? Cuando nace Samuel, iban ellos como familia el territorio de Efraín hacia donde estaba el tabernáculo, que no era Jerusalén todavía, era en Silo, muy cerca de Jerusalén, pero era donde se hacía todavía, en orden, se estaban haciendo todavía los sacrificios dentro del tabernáculo. Y los hijos de Samuel, los varones, son Joel y Abías. Ya habíamos hablado que no, ellos
no siguieron el ministerio de su papá, pero tampoco estuvieron en orden dentro de las cosas morales que tenían que tener dentro del grupo. Entonces dice que por eso todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a hablar con Samuel en Ramá. Le dijeron, tú ya eres anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Danos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones. Esto desagradó a Samuel, así que oró al Señor. Está en primera de Samuel 8, 4, 6. Pero sus hijos no siguieron sus caminos, se volvieron codiciosos, aceptaban sobornos, pervertieron la justicia. Está en primera de Samuel 8, 3. Quiero también, y no es para que esto nos dé paz, no siempre vamos a ver la bendición. A lo mejor nos va a pasar como Abraham, que muere y después de muerto ya ven los cambios en los hijos, ¿sí? La diferencia entre el Antiguo Testamento y nosotros es la cruz, ¿sí? El hecho de que Cristo murió por nosotros, de que tenemos la salvación, de que contamos en la oración con la sangre de Cristo, con la armadura de Cristo. Y en nuestra época, cada quien va a pagar por sus propios pecados, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento están diciendo también, si en los mandamientos está diciendo el Señor de los que lo odian, de la gente que odia al Señor, sí sus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios, van a pagar, ¿no? Por ese odio al Señor. Pero el Señor está diciendo que de los que lo amamos, serán bendecidos hasta 1000 generaciones de los que los amamos. Entonces, eso tenemos ya una garantía de que aunque no se les compartiera en sus casas a no sé cuál de nuestras generaciones, el Señor de todas maneras los va a encontrar. Y también, aunque las pruebas son a nivel familiar, porque todos tenemos que aprender algo, el que haya cometido el pecado es el que va a tener que dar cuentas frontales al Señor, ¿sí? Entonces, cada quien va a pagar por lo que haya hecho. Que en el círculo familiar estás con el dolor, sí, eso suele suceder, pero tú vas a decidir hasta dónde vas a permitir que te duela. Yo prefiero que aprendamos a agradecer, Señor, por lo que estoy pasando. No quiero, no me gusta, ya lo hemos hablado de eso, pero te agradezco, Señor. No sé qué nos quieres enseñar a través de esta prueba, que lo atendamos rápido. El hecho es que todos tenemos que madurar y eso, aunque no fuéramos cristianos, la verdad es que la madurez en las personas, especialmente cuando vamos ya creciendo, somos más grandes, hay gente que no quiere crecer. Sí, hay gente que se estanca, se estanca, se estanca y se convierte en una persona inmadura emocional y todo. Entonces, el Señor nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda a que soltemos la mano de la familia, la mano de la mamá para salir adelante, ¿no? Eso es obvio. ¿Algo más, Mir? Sí, no sé si quieras mencionar esta o Lupita. Lupita. Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lo que acaba de mencionar Tony, ¿no? Elí le dijo, ve en paz y el Dios de Israel conceda la petición que le has hecho. Ana anualmente, al dirigirse a Silo para adorar, le llevaba una nueva vestimenta a Samuel. Ana también se convirtió en madre de otros 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Quiero hacer mención de una cosa, Lupita. Ujú, Aunque aquí dice 8 hijos, recuérdense que este Samuel ya fue entregado al sacerdocio. ujú, Sí, ella puede tener 7, ¿no? Como dice en Samuel 2:5. Pero Samuel, su primogénito, ya está ofrendado a Dios. claro, ¿Mm? claro. Ya está ofrendado a Dios. Esta Vas, oración ya se las mandé en audio. Igual si quieren se las vuelvo a mandar, pero por ahí la tienen en sus WhatsApps. ¿Sí? Oración de alabanza de Ana. Pero espérenme porque se me está aquí.
¿Quieres que te la lea? No. Sí, si quieres, léela tú. Mi Ya, corazón, ¿ya? sí, Vas. léela, léela. Ajá. Ve tú, vas tú. Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es tanto como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia. Pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden todo el mundo. Él protege a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra y da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Mm. En algún lugar, Tony, creo que leí esta parte que te comentaba en la mañana de que a Ana se le comparaba también mucho la oración de María, María. la Ujú. madre de Jesús. No sé si quieras comentar algo. Sí, primero en el renglón número 7 dice, no hay roca como nuestro Dios. Roca, fíjense bien que está escrito con mayúscula. Cuando encontremos en la Biblia que estén escribiendo roca con mayúscula, ya se está refiriendo a Jesucristo, Ujú, ¿sí? Nosotros vamos a ir buscando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que normalmente dicen los hebreos, los judíos, o la gente que no se encuentra la Trinidad, obviamente que se encuentra la Trinidad, desde el momento en que el Señor está haciendo la creación, está la Trinidad prácticamente con él, ¿sí? Pero cuando vayamos viendo estas mayúsculas en esta palabra roca, ya sabemos que ya se está dirigiendo directamente a Dios, pero Ana está adorando a Dios. ¿Qué va a pasar cuando nosotros lleguemos al Nuevo Testamento? Cuando esta María recibe la anunciación de parte del ángel Gabriel, que vamos a darnos cuenta, también vamos a conocer el trabajo que tienen cada ángel, los ángeles, nos vamos a dar cuenta que el ángel Gabriel es el ángel mensajero. Ujú. Entonces, lo vamos a encontrar nosotros con el profeta Daniel y después lo vamos a encontrar nuevamente con la Virgen María, ¿sí? Entonces, si yo voy a Mateo, al libro de Mateo, voy a encontrar que ahí está la genealogía de Cristo. En Mateo 1:16, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, a quien es llamado el Mesías. Ajá. Eh, Déjenme ver, no está en este libro directamente, pero debe estar en el de Lucas. Ajá. Hay una oración que se llama el Magnificat. Ella empieza cuando le dice el ángel lo que va a suceder en ella, empieza ella a adorar a Dios, pero a Jesús le llama mi Señor. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos, porque cuando nosotros estamos, Lucas 1:46-55. sí, gracias, Lupita. Sí, estoy en Lucas 1, empieza a partir del 26.
No, me voy a ir al 11. Ah, no, ahí le están anunciando, en el 11 están anunciando prácticamente a Juan el Bautista. Eh, Juan el Bautista también era nazareo, Tony. sí, inclusive su papá era levita, él evidentemente era levita. No puedo decirte exactamente, sé que Elizabeth y María es de la tribu de Judá, evidentemente Elizabeth debió haber sido de la tribu de Judá, eran primas, pero está casada con Zacarías, que es levita, y entonces, Dice el oh, Magnificat, tomado una frase del Evangelio, dice, es un cántico y una oración cristiana que proviene del Evangelio de Lucas 1:46-55, reproduce las palabras que según este evangelista, María, Madre de Jesús, dirige a Dios en sí, ocasiones de su visita a su pariente Isabel. sí, Isabel o Elizabeth, Zacarías y Juan el Bautista, junto con un número enorme ya de levitas, enorme. Nos vamos a dar cuenta que en el templo de Herodes, que es el que está en el tiempo de Cristo, van a, por un tiempo muy corto, muy determinado, por familias, les va a tocar servir y probablemente una sola vez en su vida sirvieron algunos levitas dentro del templo. Si yo voy al Magnificat, canción de alabanza de María, está en Lucas 1:46, dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos, y exaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues le prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a casa. Elizabeth está embarazada, tiene 6 meses de embarazo, llega María, está recién embarazada, quiere decir, Juan el Bautista y Cristo son primos y se llevan 3 meses. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya con ellos, vamos a ver que en el tiempo más bien de Navidad, que es el tiempo que festejamos el nacimiento de Cristo, es la concepción de Cristo, y van a ser en septiembre. De acuerdo, septiembre, octubre, dependiendo del calendario judío, en la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos están recordando cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, y el Señor está morando en medio de ellos. A esa parte en el tabernáculo se le llama Emanuel, Dios morando en medio de nosotros. Y todos ellos están en cabañas. En la fiesta de las cabañas es cuando nace realmente Cristo, ¿sí? Ahora, quiero regresar a Lucas 1:46. María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra de Dios, mi Salvador, mi Yeshua. Salvación, Salvador es Yeshua. Entonces, ella empieza a adorar a Cristo como su Señor. Su propio Hijo es su Señor. No puede ser la mamá de Dios, porque si no sería la abuelita de Jesús, ¿sí? Entonces, eso tenemos que enseñárselo a la gente con mucha calma para que no se enojen, y de preferencia con su propia Biblia, ¿sí? Entonces, ya cuando lleguemos ahí vamos a ver, vamos a sacar las cuentas como las saca el pastor Eduardo Joseph, de cuando nace Cristo, etcétera. No dan, aunque ya saben la fecha
y también la alineación de todos los planetas cuando él nace, saben la fecha exacta, lo que sea, no la van a dar. Es en septiembre, en la fiesta de los tabernáculos, y es la fiesta que se va a festejar en el milenio. Año con año la gente tiene que ir a festejar a Jesús, porque en el milenio está reinando Jesús. Y el que no vaya, la nación que no vaya, será sacada prácticamente de, o sea, será castigada. ¿Sí? Entonces, esto también lo vamos a ver con calma. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes Sí, poner la siguiente, Mirna? Ay, perdón. no, Tony, Sansón también era nazareo. Sí, Nazareo. Sí estaba Ajá. consagrado para Dios, se portó como quiso, pero sí estaba consagrado. Aquí está Ana frase. solicitó la bendición de tener un hijo e hizo un voto al Señor. Se comprometió a consagrar su hijo al Señor por toda su vida con la condición de que no pasara una navaja por su cabeza. Ana reconoció la gracia, el poder, la santidad y la soberanía de Dios. Gracias a Dios. Y listo. Listo. ¿Preguntas, señoras? No, Tony. No, ninguna. ¿Seguras? ¿No hay preguntas? Oye, nada más algo que vi que me llamó la atención. En una de las hojas donde estamos hablando de Ana, Ujú. arriba dice Rebeca, pero Sí, estamos eso yo hablando lo de acabo de Ana. anotar ahorita. Sí, lo vamos a. Y dije, ¿lo digo o no lo digo? Porque me No, da sí, pena, pero gracias. es que dije, es que dice Rebeca, pero estábamos hablando de Ana, todos Ujú. sabíamos. Y además decía Ah, Ana, sí. oro Ana, ajá, en Ujú. esta. Sí, Ok, te las nada cambié. más. Ese fue mi error, yo se los cambio. Sí, Ay, gracias, hermosa. Mir, no te preocupes. Yo también hoy estuve Haces lo usando mejor. De verdad, mis respetos, ¿eh? Porque todo lo que haces y pones y todo lo que quitas, hace y ya entró a ajá, trabajar también en y serio, es es mamá. muchísimo trabajo, o sea que Sí, gracias. Sí. sí. Pues, ¿alguna pregunta? Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Gracias, señoras, por estar con nosotros. Estamos practicando este nuevo ministerio, entonces estamos muy agradecidos que estén unidos a nosotros. Señor bendito Padre Celestial, gracias, gracias te damos por acompañarnos, por bendecirnos, por enseñarnos, Padre Celestial, quiénes son los personajes bíblicos, gente tan común como nosotros, Padre Celestial, y también a ellos los elegiste. Te agradecemos enormemente, Señor, que podamos formar parte de tu familia y aprender, Señor mío, de todos estos ancestros que al final de la jornada, Señor mío, forman parte también de nuestra familia espiritual. Bendícenos, Señor, y que aprendamos de sus errores, por favor, que no que se haga carne en nuestro corazón todas las situaciones, Señor, en las que ellos pasaron y no se nos olvide que siempre tuvieron miedo, Padre. Al final de la jornada somos débiles, somos seres humanos, Señor, con una infinidad de errores. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Amén. 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 Gracias. Bueno, Amén. que Gracias a descansen todas, todas. que Dios les bendiga.